Buenos días. Comenzamos la rueda de prensa de este 18 de noviembre. En primer lugar, a propuesta de la Vicepresidencia Segunda y Consellería para la Recuperación Económica y Social de la Comunitat Valenciana y Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, el Consell ha procedido al cese de Rosa María Turís López como directora general de Prevención de Incendios Forestales a petición propia. Rosa María Turís es una excelente profesional, ha realizado su labor de forma encomiable. Además, asumió, como bien saben, la función de responsable de comunicación de la emergencia tras la DANA, para más tarde desempeñar un papel fundamental en la atención a las víctimas, asumiendo la atención directa de ese teléfono de asistencia a familiares de víctimas que puso en marcha el Consell, y lo hizo por su larga experiencia en atención a personas desaparecidas en el Centro Nacional de Personas Desaparecidas del Ministerio del Interior. Rosa ha hecho una gran labor, ha estado siempre al lado y cerca de las víctimas y además de sus competencias como directora general de Prevención de Incendios Forestales. Y, por lo tanto, el Consell quiere agradecerle los servicios prestados y desearle muchos éxitos en su nueva andadura profesional. Pasamos a los acuerdos del Consell. A propuesta de la Vicepresidencia Primera y Consellería de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, se ha aprobado un convenio de colaboración de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo con el Ayuntamiento de Alicante para poner a disposición el suelo necesario para la construcción de viviendas de protección pública mediante el procedimiento de enajenación por permuta. Seguimos avanzando en ese Plan Vive, que, como saben, es uno de los factores principales y de los puntos principales de desarrollo de vivienda de protección pública en la Comunitat Valenciana. En este caso se trata de 5 parcelas de titularidad del Ayuntamiento de Alicante que van a permitir la construcción de 221 viviendas de protección pública, de las cuales el consistorio prevé recibir más o menos 26 que quedarán a su disposición como vivienda social para uso del Ayuntamiento, y también un local de uso sociocomunitario en el barrio Juan Pablo II. Este convenio forma parte, como les digo, del Plan Vive que venimos desarrollando desde hace algo más de un año y que ha permitido más de 4.400 viviendas, que 4.400 viviendas estén ya en alguna fase del Plan Vive. Se sustenta este plan, como bien saben, en la colaboración y cooperación entre administraciones para movilizar ese suelo tan necesario para la construcción de vivienda y también para la promoción de vivienda de protección pública. En el caso del Plan Vive en Alicante, en el municipio de Alicante se encuentra en alguna fase de desarrollo más de 700 viviendas de protección pública con esa colaboración público-privada. Pasamos a propuesta de la Vicepresidencia Segunda y Consellería para la Recuperación Económica y Social de la Comunitat Valenciana y Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio. Se han aprobado convenios tipo de colaboración a suscribir con los diferentes consorcios y entidades de ejecución de los planes zonales de residuos. 1 para el fomento de la recogida separada de biorresiduos, 2 para la participación en campañas de concienciación y sistemas de incentivos para la separación en origen y 3 para la realización de inversiones destinadas a mejorar las instalaciones de gestión de este tipo de residuos. Una vez aprobados estos convenios tipo, se procederá a suscribir los distintos convenios específicos con cada entidad o con cada consorcio y el importe total será de 7,7 millones de euros. Los convenios con los que se pretende acelerar la transición ecológica hacia una economía climáticamente neutra, sostenible, no tóxica, eficiente en el uso de los recursos, basada en las energías renovables, resiliente, competitiva y circular, dirigida a proteger, a restaurar y a mejorar el estado del medio ambiente, deteniendo e invirtiendo la pérdida de biodiversidad.
Por lo que se refiere a la recogida separada de biorresiduos, tiene por objeto estimular y mejorar las actuaciones desarrolladas tanto por la ciudadanía como por las entidades locales y podrán adoptarse, entre otras medidas, descuentos o bonificaciones aplicados a la tasa de gestión consorciada o local de valorización, eliminando en la eliminación o gestión de ecoparques y descuentos o bonificaciones sobre la tasa de gestión local de recogida practicadas a la ciudadanía por haber realizado aportaciones que contribuyeran a su recogida separada. Es decir, contribuimos también a que los vecinos puedan descontarse esa parte de esa tasa de basuras. Tiene un importe de 2,8 millones de euros. En cuanto a las actividades de concienciación, tienen un importe de 3 millones de euros. Y no lo hago largo pero si quieren alguna pregunta, luego le responderé. Y, por último, en cuanto a las inversiones dirigidas a la adquisición y puesta en funcionamiento de equipamiento, maquinaria e infraestructuras, ascienden a 1,9 millones de euros. También a propuesta de la Vicepresidencia Segunda hay 2 acuerdos. El primero, se ha aprobado el tercer acuerdo de cooperación entre el Instituto Cartográfico de Valencia y la Universidad de Alicante a través de la Cátedra de Sismología y de Geología de Terremotos para la realización de actividades necesarias para consolidar la red de banda ancha valenciana. En virtud del mismo, el Instituto Cartográfico Valenciano aporta un total de 60.000 euros a la Universidad de Alicante para dar continuidad a la colaboración que se vienen sosteniendo ambas instituciones para mejorar y consolidar la red sísmica autonómica de la Comunidad Valenciana, que es el principal instrumento para la detección de los eventos sísmicos ocurridos en nuestro territorio. En segundo lugar, un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Elche, y este es un convenio muy esperado por el propio Ayuntamiento de Elche y también por los vecinos, para la redacción de los estudios previos necesarios para la implantación del sistema de transporte metropolitano de Elche, para el Elche Tramo. Como bien saben, la ciudad de Elche es uno de los 4 municipios más poblados de la Comunidad Valenciana. El nivel demográfico de su área metropolitana requiere de un sistema de transporte público de viajeros que pueda facilitar la movilidad a sus habitantes y conectar como objetivo prioritario el eje del polígono del Carrús, la Universidad Miguel Hernández y el Parque Empresarial. En este contexto, la Generalitat pretende colaborar con el Ayuntamiento de Elche para el desarrollo de este proyecto, como digo, de gran interés para la ciudad y para el área metropolitana, y para ello, mediante este convenio, se otorga al Ayuntamiento una subvención nominativa por un importe de 100.000 euros que se destinará a financiar los proyectos de urbanización necesarios para la correcta implantación de la línea 1 del tram, incluyendo paradas y otros elementos al servicio de las unidades de transporte y viajeros. A propuesta de la Consellería de Hacienda y Economía, un convenio de colaboración entre el Instituto Nacional de Seguridad Social y el Instituto Social de la Marina para la cesión de datos con fines exclusivamente estadísticos. Se facilita información relativa a los titulares de pensiones contributivas del sistema de la Seguridad Social con fines, como digo, exclusivamente estadísticos, con una duración de 4 años, prorrogable por otros 4 adicionales y que no lleva obligaciones económicas para las partes. A propuesta también de la Consellería de Hacienda y Economía, se han aprobado 4 nuevas adendas de prórroga de los convenios de colaboración suscritos por la Agencia Tributaria Valenciana y la Sociedad de Infraestructuras y Servicios de Telecomunicaciones y Certificación, el ISTEC, para la presentación de documentos de trascendencia tributaria, en este caso con el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España, con el Colegio de Gestores Administrativos de Alicante, con la Asociación Profesional de Asesores Fiscales de la Comunidad Valenciana y con la Asociación Empresarial de Oficinas y Despachos de la Comunidad Valenciana. El objeto de las adendas es prorrogar por 4 años más los convenios firmados con estas entidades con el fin de dar continuidad a la colaboración entre ellas y a facilitar la presentación telemática de documentos. A propuesta de la Consellería de Justicia y Administración Pública, se ha autorizado la contratación de las obras de construcción de la nueva planta de la nueva sede judicial de Sagunto. Se trata de una nueva infraestructura con la que se pretende adaptar a las nuevas necesidades de las sedes judiciales de este municipio, que con el tiempo se han ido configurando como insuficientes para los servicios que tienen que prestar. El nuevo Palacio de Justicia de Sagunto tendrá una superficie construida de 14.352,72 metros cuadrados, con un espacio para 14 juzgados, 8 salas de vistas y un área de fiscalía. Además, contará con espacios para el Servicio Común Procesal de Asuntos Generales, el registro civil, la clínica médico-forense, la unidad de valoración forense integral,
una oficina de asistencia a víctimas del delito, el equipo psicosocial y un espacio para colegios profesionales. Dispondrá además de 10 archivos, un área de detenidos y un aparcamiento para 105 vehículos. Con la adjudicación de estas obras la adjudicación se realizará mediante un procedimiento abierto y sujeto a regulación armonizada, y el plazo máximo de los trabajos será de 28 meses. El valor estimado del contrato será de 36,7 millones de euros. A propuesta de la Consellería de Emergencia e Interior, 2 convenios de colaboración de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias con los consorcios para el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de las provincias de Castellón y Valencia para la encomienda de la gestión y dirección operativa y funcional de los medios del Servicio de Bomberos Forestales en las provincias de Castellón y de Valencia durante el año 2025. Para la realización de estas funciones, los consorcios dispondrán, además de su personal técnico y operativo, de técnicos forestales y coordinadores forestales que asumirán la dirección de las labores de extinción y la programación y supervisión de las actividades, teniendo asignadas de forma permanente un número de unidades de bomberos forestales anuales y otras unidades de refuerzo en la campaña de verano. Estas encomiendas se realizan por un importe de 2,3 millones de euros. En el caso del consorcio de Castellón, 1.030.000 euros. En el caso del consorcio de Valencia, 1.340.000 euros. A propuesta de la Consellería de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, se ha aprobado un convenio de colaboración con la Universidad de Valencia para el intercambio de experiencias en entornos innovadores de aprendizaje dentro del programa Aulas Transformadoras. Este programa tiene por objeto la implantación de metodologías de enseñanza y aprendizaje competencial, aprovechando al máximo la tecnología educativa y los espacios disponibles en los centros educativos. Se implementan a través de los centros CEFIRE acciones de formación permanente del profesorado vinculados al programa Aulas Transformadoras. Se realizan actividades de investigación al objeto de conocer el impacto en el aprendizaje y en la motivación del alumnado, o se promueve el intercambio de experiencias innovadoras entre los centros docentes, el profesorado, un no universitario y los departamentos de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación y de la Facultad de Formación del Profesorado en la Universidad de Valencia. A propuesta de la Consellería de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, se han aprobado 3 convenios de colaboración de Turisme Comunitat Valenciana, los 2 primeros con los ayuntamientos de Quart de Poblet y San Fulgencio para el mantenimiento, en primer caso, y la actualización, en el segundo, de sus oficinas de información turística dentro de la red Turisminfo de la Generalitat. En el caso de Quart de Poblet, situada en la antigua estación de Tres, se adscribe a la red de oficinas de la Generalitat sin generar obligaciones económicas para la Generalitat. En cuanto a la oficina situada en San Fulgencio, a través de este convenio se otorga a su ayuntamiento una ayuda de 15.000 euros con el fin de colaborar en la financiación de la reforma de la misma, y estos convenios tendrán una vigencia de 4 años. El tercero con el Ayuntamiento de Relleu para la realización de acciones de ampliación, mejora, adaptación y construcción de recursos turísticos de interior de la Comunitat Valenciana. Se trata de una ayuda de 50.000 euros destinada a financiar las actuaciones de mejora y puesta en valor del entorno de la pasarela del pantano de Relleu, situada en la presa del río Amadorio, y que es una importante construcción hidráulica del siglo XVIII y una de las mejor conservadas de nuestro territorio. Se pretende apoyar las intervenciones con esta subvención, con este dinero, las intervenciones de mejora que se están realizando a lo largo del sendero circular. Se trata de contribuir, como digo, a poner en valor los recursos de carácter natural y paisajístico de este municipio de interior, consolidando su desarrollo sostenible y su efecto dinamizador en la economía local. Pasamos a decretos. A propuesta de Presidencia se ha aprobado un decreto por el cual se aprueban las bases reguladoras y la concesión de una subvención directa de 80.000 euros a la Asociación de Diseñadores de Moda de la Comunitat Valenciana para colaborar con los gastos derivados de la celebración del Clec Fashion Festival 2025. Se trata de un evento que cuenta con más de 25 instituciones educativas adheridas y alianzas con asociaciones sectoriales de otras disciplinas de la industria, con más de 40 marcas que participan
como colaboradoras o patrocinadoras. Es además un certamen que cuenta con una importante asistencia y un impacto nacional e internacional significativo que contribuye al emprendimiento, la innovación, la sostenibilidad y la formación en moda y tecnología aplicada a las artes creativas con un doble enfoque cultural y empresarial. A propuesta de la Vicepresidencia Primera y Consellería de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda se han aprobado 3 decretos de ayudas recogidas en el Plan Endavant y, por lo tanto, seguimos avanzando en la reconstrucción con estas ayudas. El primero es un decreto por el que se aprueban las bases reguladoras y el procedimiento de concesión directa de ayudas urgentes a la reparación o sustitución de ascensores dañados por la DANA. Como bien saben, muchos de los inmuebles afectados por las inundaciones, en muchos de estos inmuebles el ascensor quedó en su día fuera de servicio. Esto supone una barrera arquitectónica insalvable para muchas personas que no pueden salir de sus hogares o que se ven muy limitada su autonomía personal. Y las ayudas que hoy aprobamos tienen como finalidad contribuir a agilizar la ejecución de las actuaciones necesarias para la reparación o para la sustitución de los aparatos elevadores y permitir así que las personas afectadas puedan recuperar cuanto antes la normalidad en su vida cotidiana. Estas ayudas irán destinadas a reparaciones o sustituciones de ascensores dañados por la DANA en edificios plurifamiliares en los que residan personas con dependencia en grado 2 o 3 o personas con discapacidad o movilidad reducida. Los problemas de los ascensores, hemos hablado en reiteradas ocasiones de ellos en estas mismas ruedas de prensa. El problema con los ascensores ha sido una de las mayores problemáticas que hemos tenido que superar en los últimos meses y que venimos sufriendo durante el último año. Y por ello, desde distintas consellerías hemos mantenido reuniones, por una parte, con la Asociación de Ascensoristas, lo hizo el vicepresidente para la reconstrucción, Gampampos, lo sigue haciendo el vicepresidente Martínez Mus, lo hizo y lo ha hecho también la consellera de Innovación y preocupados con la Asociación de Ascensoristas, no solamente por la falta de profesionales, y le tengo que recordar que tuvimos que dar cualificaciones a estos profesionales a través de Labora, sino también por las piezas de sustitución. También hemos mantenido reuniones y hemos solicitado, en este caso, ayudas al consorcio para agilizar las indemnizaciones. Nos hemos reunido en distintas ocasiones desde la Consellería Social con CERMI, con las entidades de discapacidad, para identificar esas fincas donde había personas con discapacidad que pudieran haberse visto afectadas por esa rotura de los ascensores. Esos listados, y se lo he contado en alguna ocasión, que conseguimos cruzando los datos con CERMI, se los mandamos al consorcio. No tenemos respuesta del consorcio respecto a si han atendido nuestra petición de que priorizasen las indemnizaciones a las fincas donde hubiesen personas con discapacidad o personas con dependencia, pero ahí hemos estado en comunicación con el consorcio y finalmente hemos trabajado estas ayudas que hoy traemos con los administradores de fincas. Por lo tanto, tras muchas reuniones durante los últimos meses, traemos estas ayudas que estamos seguros que van a beneficiar a aquellas personas que hoy tienen necesidades especiales y que cuentan con fincas donde todavía hay ascensores dañados, y gracias a las cuantías que vamos a poder subvencionar, o no van a depender de las ayudas del consorcio o van a poder complementar esas ayudas del consorcio teniendo que poner menos dinero por parte de por parte de los vecinos. Creemos, por las últimas reuniones que hemos mantenido, que hay aproximadamente 700 ascensores que todavía permanecen averiados y que con las ayudas que hoy traemos aproximadamente 300 van a recibir de estas ayudas. Unas ayudas que van a contar con un importe de 10 millones de euros que se van a consignar en los presupuestos de la Generalitat y que, si fuese necesario, podrían incrementarse. Como digo, unas ayudas que pueden ir dirigidas aproximadamente a esos 300 fincas con ascensor que cuentan con personas con discapacidad con movilidad
reducida. En cuanto a la cuantía de las ayudas por beneficiario, se calculará en base a la valoración económica presentada por la propiedad, con un límite mínimo de 1.000 euros y un límite máximo de 50.000 euros, que tiene que ser acreditada no solamente por el presupuesto de arreglo de la factura pro forma en caso de actuaciones no realizadas o por la propia factura de actuación en caso de reparaciones o sustituciones que ya se hayan acometido. Estas actuaciones tendrán que estar finalizadas en el plazo máximo de 1 año desde la resolución de las ayudas. Y en este decreto se incluyen también actuaciones, como digo, ejecutadas a fecha de la solicitud, que podrán justificarse junto con la petición de subvención. ¿A quién podrá solicitar estas ayudas? En primer lugar, las comunidades de propietarios o agrupaciones de comunidades de propietarios. También cualquier otro ente que ostente la propiedad del edificio, sociedades cooperativas, asociaciones sin ánimo de lucro, comunidades de bienes, sociedades mercantiles, otros legalmente admitidos, las personas físicas que sean propietarias de un edificio plurifamiliar o las administraciones públicas, organismos o entidades de derecho público como empresas públicas y sociedades mercantiles que mayoritariamente participadas por administraciones públicas. En cualquier caso, insisto, el edificio tiene que albergar el ascensor con personas con dependencia grado 2 o 3 o personas con discapacidad, y esta circunstancia tendrá que ser reconocida. El plazo para la presentación de solicitudes se iniciará al día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de esta ayuda. Por lo tanto, ponemos hoy en marcha una nueva ayuda dirigida, en este caso, a paliar, ayudar a estas fincas donde hay personas con dependencia en grado 2 y 3 o personas con discapacidad que todavía tienen un ascensor averiado o cuyo ascensor ha sido ya reparado para ayudarle a esos pagos que han tenido que sufragar. En segundo lugar, otra ayuda es un decreto que aprueba las bases reguladoras y el procedimiento de concesión directa de ayudas dirigidas a apoyar los gastos derivados del nacimiento, adopción o guarda con fines de adopción de hijos o hijas producidas entre el 29 de octubre del año 24 y el 31 de diciembre del año 25 en alguno de los municipios afectados por la DANA. Un cheque Bebé Dana, y estas ayudas van dirigidas a personas que estuvieran empadronados en alguno de los municipios Dana, como digo, el pasado 29 de octubre, que hayan tenido un nacimiento, una adopción o una guarda con fines de adopción dentro del periodo previsto. Vuelvo a decirlo, del 29 de octubre del 24 al 31 de diciembre del 25, que sean beneficiarios, que hayan recibido ayudas, o sea, que hayan sufrido pérdidas y, por lo tanto, que sean beneficiarios de alguna ayuda, bien de bienes de primera necesidad o ayudas para vehículos. El importe total de las ayudas para este cheque bebé Dana serán de 30 millones de euros, 10 millones se corresponderán al ejercicio 25 y 20 millones al ejercicio 26, que también podrán ser ampliado en el caso de que sean necesarios. En cuanto a la ayuda que van a recibir las familias, será una ayuda individual de 2.000 euros por cada hijo, por cada hija nacida o adoptada en situación de guarda con fines de adopción. Y, en tercer lugar, un decreto por el que se modifica el Decreto 60/2025 de 22 de abril del Consell, por el que se aprobaron las bases reguladoras y el procedimiento de concesión directa de ayudas urgentes para la demolición de viviendas o edificio de viviendas destruidos o gravemente dañados por la DANA del 29 de octubre. Estas ayudas van dirigidas a subvencionar, en primer lugar, las operaciones de demolición total o a realizar o las ya realizadas sobre inmuebles de uso residencial, viviendas o edificios de viviendas con orden de ejecución de demolición que pudieron dictar el ayuntamiento o la entidad local correspondiente, trabajos necesarios para garantizar las condiciones de seguridad y de ornato público tras la demolición del edificio y honorarios técnicos de los profesionales que intervinieron en la redacción de proyectos, memorias técnicas, informes técnicos, dirección facultativa o certificados necesarios para la ejecución de la actuación. Las ayudas aprobadas en el mes de abril tenían un presupuesto de 700.000 euros, ahora se incrementan 500.000 hasta llegar al 1.200.000 euros con el fin de satisfacer todas las solicitudes presentadas que cumplen con los requisitos establecidos.
Se han recibido 104 solicitudes. Una vez revisadas, vemos que reúnen las condiciones de las bases 52 y, por lo tanto, se van a conceder por la ayuda por los 700.000 euros que ya se habían aprobado. Se concedieron 34 ayudas, agotando la partida presupuestaria, y ahora hay otras 18 ayudas pendientes de esta modificación que serán subvencionadas. Por lo tanto, todas las personas que reunían las condiciones para adquirir las ayudas la van a recibir. Con estas 3 nuevas ayudas, insisto, de ascensores, de cheque baby y bebedana y las ayudas a la demolición, desde la Vicepresidencia Primera y Consejería de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, hemos ya impulsado o aprobado durante estos meses un paquete amplio de ayudas excepcionales dirigidos a personas y a familias afectadas por la DANA, desde las ayudas al alquiler, a la adaptación de vehículos para personas con discapacidad, líneas dirigidas a asociaciones, a entidades del tercer sector, al tejido asociativo, hasta las ayudas aprobadas en las últimas semanas, como el bono térmico, las dirigidas a familias numerosas y monoparentales, a las familias acogedoras, siguiendo, por tanto, ese trabajo para la reconstrucción, también cumpliendo con los objetivos que nos marcamos en esa hoja de ruta que supone el plan Endavant, y hoy continuamos dando pasos firmes con la aprobación de estas nuevas líneas de apoyo que hoy presentamos y que seguiremos presentando en las próximas semanas para que ninguna familia afectada se quede atrás. Y, por lo tanto, también demostrando que en funciones este Consell ha aprobado 67 puntos y algunos de ellos, no solamente las viviendas que hemos traído hoy, las nuevas viviendas que serán licitadas en los próximos días, sino estas nuevas ayudas a las familias afectadas por la DANA. Este Consell en funciones sigue funcionando y sigue trabajando no solamente por la reconstrucción, sino en esa hoja de ruta que nos propusimos y con ese compromiso con los valencianos y con las valencianas. Y con esto ya quedo a su disposición para aquellas preguntas que deseen formularme. Muchas gracias. Sí, buenos días, vicepresidenta. Tenía varias cuestiones. La primera es que Feijóo ha anunciado en pleno Consell que Mazón dejará de ser también el presidente del Partido Popular en la Comunidad Valenciana en las próximas semanas. Quería preguntarle su valoración y si ha sido el último pleno del Consell del presidente Mazón, si estará en la entrega de los premios Jaume I el martes que viene, y si está todo preparado para el relevo tras la negociación entre el Partido Popular y Vox. Y tenía una cuestión también sobre la comparecencia de ayer. No sé si hacérsela ya o... Y terminamos la rueda de prensa ya, con todas las que me has hecho. Un segundo, porque... Vale. Un segundo, ¿vale? Que tome para no dejarme nada de lo que... voy a intentar contestarle a todas las preguntas que me ha formulado. Primero, sobre el anuncio que ha comentado del presidente Feijóo. Sabe perfectamente que las cuestiones, que eso es una cuestión orgánica y que como portavoz del Consell nunca comento las cuestiones orgánicas que tenga que ver con mi partido o con otros partidos, y que las cuestiones orgánicas, se deciden en el seno del partido y, por lo tanto, si me permite, le remito al partido para que hagan las valoraciones que estimen oportunas sobre esta cuestión. Me preguntaba también sobre la agenda del presidente. Yo creo que les iremos dando cuenta en los próximos días de cuál va siendo la agenda del presidente, que está, como bien saben, asistiendo y presidiendo las reuniones del Consell, que ha asistido a la comisión de investigación de las Cortes Valencianas y del Congreso de los Diputados, y, por lo tanto, que está siendo respetuoso con el momento también en el que nos encontramos. Y no puedo decirles si es el último pleno o no, porque dependerá de cuándo se realice la investidura y no tengo ese dato para ofrecérselo en este momento. Si está preparado para el relevo, mañana es el plazo
que establecen las Cortes y que establece la normativa para la presentación de la candidatura, y a partir de ahí pues se pondrá en marcha ese debate de investidura y esos plazos para el próximo debate de investidura, y por lo tanto iremos conociendo las fechas que marque las propias Cortes Valencianas y que marque la propia presidenta de las Cortes, y en función de esto tendremos nuevos plenos o tendremos nuevas agendas del propio Consell. Pero normalidad, que es lo más importante, yo creo que lo que se está dejando claro en los últimos días, y lo hemos dicho también en ruedas de prensa anteriores, es que se está trabajando desde la responsabilidad con ese objetivo de dar estabilidad a la reconstrucción, y en ese marco se están teniendo las conversaciones y las negociaciones con el partido Vox para esa próxima investidura. No puedo decir nada más, y creo que iba a hacer alguna otra pregunta, ¿no? Me he adelantado. Sí, entonces, bueno, entiendo, al hilo de esto, si me permite, entonces la agenda está abierta, con lo cual no se conocen los próximos pasos ni, sí, los iremos comunicando. Ni el martes si asistirá a esa ceremonia, en principio. Bien, quería preguntarle precisamente sobre la comparecencia de ayer. Ha habido algunas críticas también sobre supuestas contradicciones, sobre, por ejemplo, el tema del protocolo del Saler, que el presidente negó. El portavoz de Esquerra Republicana le sacó una copia de ese protocolo del Saler que está en sede judicial. El tema de los fallecidos, que no se sabía cuando el propio presidente dijo en Apunt que sobre las 12:30 que ya había algunos cuerpos sin vida, y sobre el hecho de que el presidente llamó la atención que dijera que llevaba el móvil en la mochila en plena alerta roja. No sé si le parece normal llevar el móvil en esas circunstancias. Como usted comprenderá, yo no voy ni a desgranar cada punto de la comparecencia del presidente de ayer, ni a hacer valoraciones, porque como les insisto, está la rueda de prensa donde se da cuenta de los asuntos del Consell. Sí, que creo que es importante destacar que el presidente Mazón es el político que ha dado más explicaciones durante este último año, que ha comparecido, lo decía hace un momento, en las Cortes Valencianas a petición propia, pero además, y por respeto institucional, ha comparecido en el Congreso de los Diputados. Otros, escudándose en el fuero, no han querido comparecer en las Cortes Valencianas y no han dado ni una sola explicación en ningún formato, ni en ninguna comisión, ni en las Cortes Valencianas, ni de momento en el Congreso de los Diputados. Aquí vemos a un presidente dando explicaciones en los últimos meses, y a un Gobierno de España, distintos responsables del Gobierno de España, que ni quieren venir a dar explicaciones en las Cortes Valencianas, escudándose en ese fuero, que rechazan dar explicaciones a los valencianos de su actuación, y que seguimos esperando que cuenten cuál fue la misma. Respecto al protocolo, yo quiero, del que me preguntaba, y hace usted referencia a un documento que el portavoz de Esquerra Republicana, el señor Rufián, mostró ayer en la Comisión de las Cortes. Él enseñaba este documento, no entero, enseñó la primera página, la portada de este documento, y como ustedes pueden leer, es el pliego de prescripciones técnicas para la contratación del sistema de avisos a la población de la Red de Alerta Nacional. Este es el documento que enseñó el señor Rufián, y, por lo tanto, es un pliego con el que se licitó este contrato. Este pliego es un pliego y me voy a lo que dijo el señor Rufián porque es lo que usted me ha preguntado, es un pliego de gestión técnica, y así lo dice, si nos vamos al detalle a leernos el conjunto de las, no sé cuántas páginas tiene, porque no lo veo, pero de casi 20 páginas, de gestión técnica y de instalación, que establece las características del sistema. Dice, por ejemplo, quién tiene la competencia y, por ejemplo, cuántos caracteres tiene que dar el mensaje. En este caso, marca que son 600 caracteres. Lo que no establece este pliego son el cuándo se tiene que mandar el mensaje, es decir, qué condiciones objetivas se tiene que dar para que se mande el mensaje, y por eso cada una de las comunidades autónomas en este momento están decidiendo
autónomamente si se da el mensaje con un nivel de alerta u otra. Hay comunidades como la catalana que han dado mensajes con alerta naranja, en otras ocasiones con alerta roja, otras comunidades las han dado con alerta roja, y lo que sería conveniente es que el Gobierno centralizase un uso estatal, que todas las comunidades usasen de una forma lineal, de la misma manera y con de una forma objetiva esa herramienta que se tiene, es decir, establecer un marco común con criterios comunes sobre las situaciones en las que se tiene que dar esa respuesta. Vicepresidenta, Rufián li va dir, entre altres coses, al president Mazón homicida. Diana Morán li ha dit idiota. Què opina com a portaveu del Consell d'estos qualificatius? Pues mire, ayer el señor Rufián decía: llevo 10 años en este Congreso de los Diputados y nunca he visto una comisión igual. Yo he estado 14 años en el Congreso de los Diputados y nunca he visto un tono como el que ayer se empleó en esa comisión. Es una comisión de investigación donde se convoca para conocer cuál es la actuación de cada una de las personas allí convocadas y también para ver si algo se puede mejorar de cara al futuro en cualquier situación de emergencias que se produzca en cualquier punto de España. Y eso no es lo que vivimos ayer. Pero me voy a la señora Morán. Hoy califica la comparecencia del presidente Mazón de delirante. Y a mí lo que me parece delirante es que la señora Morán, ministra de Sánchez, ministra valenciana de Sánchez, siga sin dar ningún tipo de explicaciones durante un año de qué papel ha jugado ella en todo lo que tiene que ver no solamente con el día 29, sino con un año entero de reconstrucción, y también siga sin exigir a sus compañeros del Gobierno, que sí tenían que ver con la actuación del día 29, ninguna explicación. Pero es que ayer la propia Diana Morán insultó gravemente al presidente Mazón, y a mí me parece que es una falta de respeto institucional sin precedentes lo que estamos escuchando, que se retrata a sí misma con ese tipo de insultos. A mí me parece y estoy convencida de que eso no es lo que necesitan los valencianos, eso no es lo que buscan los valencianos, eso no es lo que están pidiendo los valencianos de un gobernante. Yo le pido que deje los gritos que escuchamos este fin de semana, que deje los insultos y que elija ayudar a los valencianos y a las valencianas afectadas, que todavía están afectados por la tragedia y que todavía necesitan al Gobierno de España a su lado, porque llevan un año sin tenerlo. Yo creo que la actuación de Diana Morán en este último año es lamentable, que ha sido un cero a la izquierda en la reconstrucción. Se borró porque le dio la gana los primeros meses, y yo vuelvo a recordar, es que creo que es importante que recordemos que Diana Morán nunca estuvo durante los primeros meses, que vimos a Diana Morán bajarse del helicóptero el día 31, repito lo mismo que dije la semana pasada, volverse a subir el helicóptero con Sánchez y retirarse de la Comunidad Valenciana hasta enero, cuando tuvo el Congreso. Y por lo tanto nunca pisó el barro, nunca estuvo al lado de los alcaldes. Creo que por eso los alcaldes hicieron ese vacío que sonaba tan potente el sábado en su mitin. ¿Dónde está Pepe? El Pepe no estaba. Porque ella nunca estuvo al lado de los alcaldes. Pero se borró de la reconstrucción cuando no contestó al vicepresidente Campampols, que lo que pedía era esa coordinación, esa ayuda, esa comisión mixta para ser más ágiles, para ser más útiles a los afectados. Y, por lo tanto, se borró porque le dio la gana de los primeros meses, se borró porque le dio la gana de la reconstrucción y se borró de ayudar a los afectados. ¿Qué ha hecho por las 33.000 familias que todavía hoy necesitan y están esperando al Gobierno de España que les dé esa ayuda de primera necesidad? Cada semana la señora Morán se sienta al lado de Sánchez en el Consejo de Ministros y, sin embargo, siguen sin venir las ayudas. No ha hecho nada, y si no, que lo explique, porque no ha dado ninguna sola explicación, porque vengan las ayudas de forma más ágil, de forma más rápida, porque la reconstrucción vaya más rápida. Ayer conocimos que mientras el presidente estaba en la comparecencia se estaba empezando a licitar unas obras un año después y que van para años, y por lo tanto seguiremos sin tener las obras necesarias para
volver a evitar la catástrofe. Seguimos sin financiación, ella no está alzando la voz para conseguir esa financiación y, desde luego, se borró de la coordinación. Por lo tanto, es una ministra valenciana que está al lado de Sánchez, pero no al lado de los valencianos, que da la espalda a los valencianos en su peor momento y que ahora viene a intentar utilizar la situación. Y, sin embargo, vemos que esta estrategia de Diana Morán no le está funcionando, porque en cada encuesta su partido va a marcha atrás en vez de conseguir su objetivo de utilizar la tragedia para sacar un rédito político. Pero hoy aún preocupa más lo que hemos leído en algún medio de comunicación nacional, y es que Diana Morán dejó que robasen 25 millones de la ayuda de investigación contra el cáncer. Yo creo que Diana Morán es la hora de que dé explicaciones y que asuma responsabilidad por esa cuestión. No ejerce de ministra porque está abandonando y ha abandonado el ministerio, se dedica a insultar, se dedica a exigir, se dedica a hacer campaña, pero no a ejercer de ministra. Permitió que, a pesar de las advertencias que ahora se sabe que tuvo, le robaran 25 millones de la investigación contra el cáncer. Se le avisó y no contestó, no se enteró, no se quiso enterar, y lo peor de todo es que no lo evitó. Por lo tanto, no ejerce como ministra, defendiendo el dinero de la lucha contra el cáncer. No ejerce como ministra de investigación, porque vemos que la investigación cada vez está más lejos de tener la financiación que requieren los propios investigadores, y hay una llamada de atención de la Fundación Jaume I, que dice que estamos en los años 80, y es una candidata crispada, nerviosa, que no aporta propuestas, que grita mucho, que insulta más, pero que no sabemos ni cuál es su programa ni para qué quiere que se convoquen elecciones. Parece que para lo único que le ha servido ser ministra de Universidades es para tener una amplia colección, un diccionario de insultos, y también para legitimar y aplaudir a quienes falsifican títulos. Pero para aportar algo para los valencianos, nada. Gracias. Sí, hola, buenos días, vicepresidenta. Yo quería preguntarle, al principio del pleno ha explicado el cese a petición propia de Rosa Turís. Yo quería saber quién va a llevar ahora la interlocución con las víctimas, porque, como usted bien decía, es ella la que las llamaba, la que tenía ese contacto, y en esa nueva etapa que ustedes parece que quieren abrir con las asociaciones y con las víctimas, ¿quién será si ya tienen pensado quién será el encargado, o dejan ese sitio vacante? El teléfono continuará, habrá otra directora general atendiendo a las víctimas, y se lo anunciaremos próximamente. Y esa nueva etapa es una continuidad de la etapa de puertas abiertas, de respeto absoluto a las asociaciones y a las víctimas, a todas y cada una de las víctimas, y todo el interés en seguir reuniéndonos con todas aquellas que así lo deseen. Siempre lo hemos querido y seguimos queriendo ver a todas las víctimas. La semana pasada el vicepresidente segundo tuvo la oportunidad de reunirse con un grupo de víctimas para ver cómo estaba el estado de las actuaciones y para retomar ese contacto, en este caso ya como vicepresidente segundo, es decir, para continuar el trabajo hecho por el vicepresidente Gampampols. Ahí vamos a estar con las puertas abiertas, como no podía ser de otra manera, y atendiendo y reuniéndonos con todas las víctimas que quieran reunirse con nosotros, obviamente. Buenas tardes, vicepresidenta. Hola. Me gustaría saber si el presidente Mazón ha hecho en posiblemente su último pleno del Consejo, alguna reflexión política, y también le pediría a usted alguna reflexión sobre la actual situación, ¿no? ¿Cómo ve el pacto alcanzado con Vox y en los próximos meses? Pues las reflexiones del presidente quedan, saben, el secreto de las deliberaciones del Consell. Y respecto a los acuerdos o a la próxima etapa que se abre después del debate de investidura, lo primero es que haya debate de investidura y será el próximo presidente de la Generalitat el que tenga que contarles cuál es su objetivo, cuáles son sus prioridades, pero sí que le adelanto
porque lo ha dicho él, que su prioridad más absoluta es continuar con la reconstrucción. Los valencianos se merecen a un gobierno que esté en la reconstrucción, que ni un solo día deje de pensar en esa prioridad de avanzar en la reconstrucción de una tierra que todavía nos necesita demasiado, unos afectados que todavía nos necesitan, y por eso, dentro de todos los acuerdos de este Consell, hemos traído esas ayudas que suponen, por una parte, todo lo que tiene que ver con el acuerdo que les he contado de las viviendas, supone seguir avanzando en esa hoja de ruta de tener la vivienda como una prioridad del Consell, y con las ayudas que les he contado, en este caso de la vicepresidencia primera de mi consellería, supone seguir avanzando en esa reconstrucción. Este es nuestro objetivo, esta es nuestra prioridad y seguirá siendo la prioridad del próximo presidente de la Generalitat. Buenos días, vicepresidenta. En línea continuista con la pregunta, voy a seguir yo también una pregunta sobre continuismo. Me gustaría saber si esa hoja de ruta que ustedes tienen marcada y que consideran que es correcta, tal y como usted ha comentado, también supone que el nuevo Consell será continuista en las personas que lo integren. Hombre, yo creo que no soy yo la que tiene que contar cuál va a ser el próximo Consell ni quién va a formar parte del mismo, ¿no? Será como siempre ha pasado y como es lo lógico, lo normal. Por respeto al próximo presidente, obviamente será él quien tenga que hacer una composición del Consell que le acompañe. Así que yo le remito al nuevo presidente y que sea él el que les cuente. Gracias. Buenos días, vicepresidenta. Yo quería preguntarle por uno de los acuerdos del Consell, el decreto de ayudas de los ascensores. Sí. Yo quería saber por qué ahora, un año después, se aprueba esta ayuda, por qué no se ha aprobado antes y por qué para 300 ascensores si dicen que hay 700 que están averiados. Uno, porque le he contado que hemos venido trabajando con las entidades durante todo este año. Por una parte, con los ascensoristas y con la Asociación de Ascensoristas para el tema de profesionales y de piezas. Dos, con las entidades de la discapacidad. Es una ayuda que damos desde la Consellería de lo Social, desde mi consellería, y por lo tanto va dirigida a la prioridad dentro de esas ayudas, ¿no?, a las personas con dependencia grado 2-3 y a las personas con discapacidad, que son dentro del ámbito de mis competencias, pues como hemos aprobado ayudas para familia, ayudas para personas vulnerables, para entidades, pues aprobamos esta para ayudar a aquellas fincas que tengan estas personas. Son prioridad, porque si hay alguien que de verdad supone una barrera arquitectónica, no tener un ascensor, son para personas dependientes o personas con discapacidad, y por lo tanto el número de ascensores depende de los cálculos que hemos hecho cruzando los datos de personas con discapacidad que tenemos en nuestros registros con el número de ascensores o con el lugar donde están los ascensores averiados. Cruzando esos datos hemos podido comprobar que aproximadamente son 300, pero seguimos trabajando y el vicepresidente de la reconstrucción sigue trabajando con el resto. Estas son unas ayudas concretas que salen de la Consellería Social para las personas con discapacidad o con dependencia que viven en esas fincas. Vicepresidenta, buenos días. Yo le quería preguntar, como no tenemos oportunidad de preguntárselo directamente al presidente de la Generalitat, se lo pregunto a usted. Quería saber con qué sensación salió el presidente ayer de la comisión en el Congreso, y luego le quería preguntar a usted directamente cómo está viendo usted al presidente de la Generalitat en estos últimos compases de la legislatura tan atípica. Pues obviamente no le voy a responder yo sobre las sensaciones del presidente de la Generalitat, y respecto a cómo le estoy viendo, pues yo creo que cumpliendo, respondiendo, dando explicaciones. Yo insisto en lo dicho hace un rato. El presidente Mazón ha sido el político que más explicaciones ha dado respecto a su gestión. Seguimos esperando que todos los responsables, y son muchos, del Gobierno de España, den alguna explicación. Se han borrado de la comisión de las Cortes por una cuestión de fuero. Lo vuelvo a repetir porque no estaba usted antes cuando lo contaba. Y ahora no han ido al Congreso. Esperemos que cuando vayan al Congreso den explicaciones. Y por lo tanto le estoy viendo cumpliendo con su obligación, presidiendo los plenos del Consell, estando
atento al día a día de la gestión de un Gobierno en funciones que no ha dejado de funcionar, de trabajar y, como hemos visto, de traer ayudas también para los afectados y para la reconstrucción. Y, por lo tanto, le veo, como siempre, siendo responsable y siguiendo en esta tarea en funciones. ¿Alguna cosa más? Pues muchas gracias.